¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos. Estamos hoy aquí para darle un cierre al curso en nuestra quinta clase. Bueno, hoy nos toca trabajar, pensar, reflexionar acerca del abordaje de estas temáticas que estuvimos trabajando a lo largo de todo el curso en relación con adolescentes, ¿sí? Bueno, ¿cómo abordar estas problemáticas con adolescentes? Justamente, como vamos a trabajar cuestiones vinculadas con la intervención, nos acompañan hoy representantes de la Dirección General de Cultura y Educación, especialistas en la temática, en abordaje de consumos problemáticos, de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Para Antes de iniciar la clase vamos a recordar algunas cuestiones que estuvimos trabajando porque seguramente muchos de esos temas vamos a recuperarlos a lo largo de la clase de hoy. En una primera clase, si recuerdan, trabajamos junto con el Ministerio de Salud, particularmente con la Subsecretaría de Salud Mental, las características propias de la época, vamos a decir, y de la cultura digital y los consumos problemáticos vinculados con los consumos digitales. Y vimos cómo el consumo de apuestas online es parte de ese fenómeno, ¿sí? En la segunda clase abordamos junto al especialista Carolina Di Palma las particularidades del ecosistema digital y de qué manera tanto los juegos online como los diferentes dispositivos o aplicaciones que usan las niñeces desde muy temprana edad tienen las mismas lógicas de funcionamiento que las apuestas online. ¿Y de qué manera entonces vemos como desde muy temprana edad las niñeces se van introduciendo estas lógicas de funcionamiento que hacen que sea muy natural pasar de los juegos online a la apuesta como si fuera un juego más, aunque involucra dinero, la posibilidad de perderlo y también la posibilidad de desarrollar eventualmente algún consumo problemático vinculado con esto, ¿no? Y toda una serie de conflictividades que puede generar introducirse en el mundo de las apuestas. Luego trabajamos, bueno, por un lado tuvimos una clase con un fiscal especializado en la persecución del delito de las apuestas ilegales. Y nos contó cómo funcionan las casas de apuestas ilegales vinculadas con intermediarios que a través de grupos de WhatsApp o de Telegram les acercan las fichas para apostar a los adolescentes, ¿no? Aunque sabemos que los adolescentes no solo apuestan en los casinos ilegales, sino que también muchas veces las páginas de apuestas legales no protegen a los adolescentes como deberían hacerlo, ¿sí? Y permiten su ingreso. Bueno, esa clase fue muy interesante porque conocimos el mundo de las apuestas ilegales que está vinculado también al lavado de dinero y a otros fenómenos delictivos que tienen que ver con el crimen organizado. También trabajamos y abordamos con el Ministerio de Mujeres las cuestiones vinculadas a los mandatos de género, en particular a los mandatos de masculinidad, ¿sí? A los mandatos de la masculinidad hegemónica vinculados a esta idea de que ser macho tiene que ver con arriesgarse, ¿sí? Con enfrentar los riesgos. Y también con ganar dinero y ganar dinero fácil mejor. Y cómo esos mandatos articulan muy bien
con las propuestas vinculadas tanto a los cursos de inversión que tienen que ver con estafas piramidales y a las apuestas online. Y de qué manera los influencers o deportistas de este ecosistema digital funcionan promoviendo esos consumos en adolescentes, ¿sí? Bueno, y el día de hoy vamos a trabajar entonces con educación, cómo la escuela aborda estas problemáticas, aborda los cuidados de las adolescencias en relación con el consumo problemático de tecnologías, como decía Julieta Calmens al principio de este curso, y en particular de las apuestas online. Nos acompañan Mercedes Igea y Cecilia Elía. ¿Qué tal? Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días en realidad. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Buen día. Tal No, cual, por favor. agradecemos la invitación a participar de esta quinta clase. Bueno, muchas gracias a ustedes. Formamos parte de la mesa de articulación del programa, así que tenemos muchas actividades en común y no queríamos que dejaran de participar de este curso, en particular teniendo en cuenta que muchas de nuestros cursantes, muchas y muchos, son docentes de la escuela de la provincia de Buenos Aires. Entonces nos parecía súper interesante que desde la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social nos contaran de qué manera ustedes abordan estas cuestiones vinculadas con la prevención comunitaria o con la anticipación, digamos, e intervención en situaciones problemáticas vinculadas con los consumos digitales o con las apuestas, en particular apuestas online. Y también consultarles si existe algún marco particular para las escuelas, pensando en las y los docentes que estén mirando esta clase y que estén interesados en revisar alguna documentación específica. Bueno, si existe algún marco, algún programa o algún documento especial que podamos compartir con ellos. Bien. Bueno, empezamos siempre contando así nuestro marco con el cual siempre tenemos en cuenta, siempre pensamos la intervención socioeducativa, tiene que ver con la comunicación conjunta 1 del 23 actualmente, la muestro, que es la guía, ¿no? La actualización de la guía de intervención en situaciones de conflicto y vulneración de derechos en el escenario escolar. Es desde esta guía, ¿no? Desde la cual pensamos, por un lado, primero la definición de las cuestiones que requieren la intervención docente, ¿no? Y por otra parte, se plantean las intervenciones necesarias a nivel institucional y a nivel de las dimensiones también áulica y comunitaria, ¿no? De modo que es un documento indispensable que además, bueno, como decía, es una comunicación conjunta, de modo que no es solo de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. En este sentido, retomar algo de lo que Alejandra decías en la presentación. Muchos de quienes participaron del curso son especialistas en la temática, ¿no? A nosotras nos gusta decir, y además es como pensamos la intervención, que en verdad como docentes tenemos las herramientas y también las vamos ganando, ¿no? En los espacios de capacitación permanente y en los espacios de acuerdos para la intervención, de modo que en la escuela no se requieren especialistas para poder intervenir en estas situaciones, ni en estas, ni en ninguna situación de conflicto, de vulneración de derechos, porque justamente estas herramientas con las que contamos, estos documentos, nuestra formación, nos habilita en el marco del equipo docente, como decía, de los acuerdos, intervenir en las situaciones que van surgiendo. Entre ellas, lo que tiene que ver con los consumos problemáticos y en particular los consumos problemáticos de tecnología, en función de lo que estamos hablando, y en este caso también las apuestas online.
Eso me parece que necesario de plantear así de inicio, ¿no? Porque Sí, esto es lo que excelente. nos habilita y además nos responsabiliza en la intervención, porque una cuestión que se plantea, no solo en la guía, sino en distintos documentos con los que trabajamos, es que lo que la escuela no puede hacer es silencio pedagógico en relación con las problemáticas que atraviesan nuestros y nuestras chicas y chicos, ¿no? Exactamente. Bueno, con las características de las novedades que la época nos trae, ¿no? De modo que también nos responsabiliza en lo que tiene que ver con la formación permanente y en ese sentido eh, celebramos estos espacios donde estos temas se abordan, ¿no? Donde se plantean así que las preguntas actuales, porque claramente esto no es algo que quienes hace tiempo transitamos los espacios públicos hayamos tenido en la formación de base, ¿no es cierto? De hecho, la actualización de la guía, que como les decía, es comunicación conjunta 1 del 23, es del año 2023, no contempla las apuestas online, que era un asunto incipiente, no, digo, por supuesto que este proceso de actualización llevó un tiempo, entonces este problema de las apuestas online se puso más en evidencia y los relevamientos dieron cuenta de esto y de la importancia que esto tenía más adelante, ¿no? Por eso, sí, la guía de lo que habla es de los consumos problemáticos y nos da un marco para el abordaje en ese sentido, y más tarde se llevaron adelante distintos documentos, ¿no? Nuestra dirección lo hizo a partir del programa, y acá cito otra documentación, que es el programa La construcción de una mirada de cuidado como intervención ante situaciones de padecimiento de las y los adolescentes, de las y los estudiantes, perdón. ¿Están escuchando bien? Porque de Sí, repente nuestra sí, conexión dice, ¿sí? ¿Se sigue escuchando bien? Bien. Este programa cuenta con distintos componentes. El programa se inicia en 2022 con el componente 1. El componente 1 lo que plantea tiene que ver con los acuerdos que en los equipos docentes se llevan adelante para el cuidado en general, ¿no? Sistematizando acciones que consideran, bueno, cómo generar escucha activa y diálogo con las y los estudiantes y una atención específica en momentos especiales del ciclo lectivo o en situaciones particulares. Ese es el componente 1. El componente 2 plantea la intervención en talleres de salud Mercedes. mental. Sí, sí. Sí, ¿Me escuchás, aprovecho Alejandra? y te hago una pregunta. Sí, te escuchamos. Sí. Es inestable la conexión, pero te escuchamos. Eh, es muy frecuente encontrar en estos documentos esta referencia a la escucha activa, ¿no? Como una forma de, de abordar, digamos, diferentes situaciones, ¿no? Es una manera de construir un vínculo con los estudiantes. ¿Cómo definirías escucha activa? ¿De qué se trata la escucha activa? Bueno, como vos decís, Alejandra, parte de generar las condiciones para establecer relaciones de confianza con las y los estudiantes. Entonces, ese escucha y mirada activa, es estar disponible, tiene que ver con que las y los docentes puedan estar disponibles en la relación con las chicas y los chicos, tiene que ver con que las y los estudiantes nos conozcan, sepan quiénes somos, qué función cumplimos en las instituciones, puedan encontrarnos y reconocernos y acceder a espacios donde ellos quieran plantear, puedan plantear aquello que les acontece. De modo que en el programa de lo que se trata es de generar estos espacios sistemáticamente, ¿no? Porque cuando esto surge, lo que se dijo en muchas escuelas es, esto lo hacemos,
Bien, sí, lo hacemos, claro, pero lo que es necesario es sistematizarlo para poder llegar a acuerdos respecto de qué referente va a estar atento a tal situación y disponible para tal estudiante que planteó X situación. Y bueno, y eso, y pensar las estrategias para el abordaje, considerando siempre que las situaciones son deben como las situaciones son particulares, la intervención debe ser situada y entonces hace falta arribar a acuerdos y poder sostener estrategias de abordaje. Por eso es interesante y es importante que las y los docentes que estén participando del curso se sientan parte de esa red que cada escuela constituye, que cada escuela constituye también intersectorialmente con otros y con otras, y entonces, bueno, que pueda acudir al equipo de orientación escolar, al equipo de conducción con estas situaciones, ¿no? Con lo que sea que surge como inquietud, ¿no? Que nunca, nadie en la escuela trabaja solo, ¿no? No, claro. Em, Justamente mencionaste a los equipos de orientación escolar, ¿no? ¿De qué manera los equipos abordan estas cuestiones, estas problemáticas o temáticas, ¿no? Y si, también tenemos la inquietud de saber si los estudiantes, las y los adolescentes consultan sobre esta cuestión, si piden ayuda, si piden saber de qué se trata, comprender qué es lo que está pasando en este mundo, ecosistema digital que ellos habitan junto con nosotros y que, bueno, genera un montón de cuestiones vinculadas con la salud mental, ¿no? Sí, recién Mercedes contaba de este programa nuestro que es del año 2022 y que cada año fue incorporando nuevos componentes o nuevas temáticas, ¿no? Para trabajar. Entonces, por ahí cuento un poquito de ese proceso para responder un poco en esto de Dale, cómo se buenísimo. construye también la demanda por parte de las y los estudiantes, ¿no? Porque nosotros en principio registramos a la vuelta de la pandemia, por decirlo así, como una gran preocupación en relación a las situaciones o expresiones de padecimiento subjetivo, ¿no? Autolesiones, intentos de suicidio, suicidios, ¿no? Como algo que venía sucediendo, pero después de la pandemia toma otra relevancia. Entonces, en función de eso, surge la necesidad de sistematizar, como decía Mercedes, esos espacios de escucha, esa mirada de cuidado que tiene que ser institucional, ¿no? Los docentes están, establecen vínculos con las y los chicos, pero hay que agudizar esa mirada de cuidado. Después, sí hubo una inquietud muy puntual de las estudiantes a través de los centros de estudiantes también en relación a, bueno, que la salud mental sea un tema de conversación en la escuela. Entonces, junto al Ministerio de Salud, se construyó ese programa que se conoce como la salud mental es entre todas y todos, que tiene ese formato de taller, tal vez ustedes ahí ya han conversado algo con Julieta, Sí, que para Julieta nos nosotros es muy contó. importante, bien, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque esto es una estrategia de articulación intersectorial, pero que tiene presencia dentro de la escuela. Como decía Mercedes, no en clave de especialistas que ingresan a la escuela, sino de una colaboración entre educación y salud para fortalecer intervenciones socioeducativas, ¿sí? Entonces, este programa está instrumentando a los equipos de orientación escolar a que puedan llevar adelante estos espacios de trabajo que recuperan el protagonismo de las chicas y de los chicos, pero que también ofrecen algunos saberes, ¿no? Articulan también contenidos propios del campo educativo. Y después nosotros también fuimos trabajando, metiéndonos un poquito más, digamos, en los consumos problemáticos como un tema más específico, y ahí recuperamos una resolución del año 2015 del Consejo Federal de Educación, que se llama Los lineamientos curriculares para la prevención de las adicciones, tiene ese título. Lo volvemos a repetir porque es un documento que tiene poca difusión entre los docentes también, pero que es un documento muy importante, donde ahí también brinda una herramienta concreta para que las y los docentes podamos promover prácticas de cuidado desde la enseñanza en el ámbito educativo. Entonces yo te diría que sí es una inquietud de las chicas y de los chicos, particularmente en relación a las apuestas online. Nos parece a nosotras que fueron las y los docentes los primeros en detectar esta problemática antes que las familias, por decirlo así en términos como más generales, no tanto en términos numéricos como decir cuál es la incidencia del problema en términos cuantitativos, eso no hemos tenido como un registro muy significativo en términos cuantitativos, pero sí cualitativos.
Eh, ¿Sí? Sí, Cecilia, esto que estás diciendo es muy interesante. Sí, si no me equivoco, fue en 2023, ¿no? Que empezó a aparecer esta problemática en voz de los docentes, sí, justamente, de todo el país, te diría. Sí. Justo nos acaba de llegar una encuesta, un relevamiento que hizo la Cruz Roja a nivel nacional, con 11.000 casos, o sea, 11.000 encuestas a estudiantes secundarios de todo el país. Bueno, y refleja un poco esto que vos decís, ¿no? Cuando vemos el número que aparece en la encuesta de usuarios de apuestas online, es el 16%. No parece un número muy importante, ¿no? La encuesta que tenemos del Ministerio de Salud de la provincia habla de 19%. Son muy coincidentes esas cifras. Sin embargo, cuando se le pregunta a los estudiantes si conocen a alguien que apuesta, más del 60% conoce a alguien cercano que apuesta online. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo la incidencia del fenómeno es muy masivo. ¿Sí? Y además se ve reflejado esto que conversábamos con Ariel Sánchez en la clase sobre los mandatos de masculinidad y cómo articulan con el tema de las apuestas, que los varones apuestan 3 veces más que las chicas, según esta encuesta de la Cruz Roja, que es muy reciente, ¿sí? Con 11.000 casos en todo el país. Digo, para aportar algunos de estos datos cuantitativos que sí tenemos disponibles a mano para que complementan un poco el análisis del fenómeno, ¿no? Ujú. Sí. Sí, bueno, desde la escuela entiendo que de modo coincidente con lo que han estado trabajando en relación al consumo problemático, nosotras decimos consumo problemático justamente se, eh, se des- no está homologado con la antigua concepción de adicciones, ¿no? Porque puede haber consumo que no sea problemático. ¿Y cuándo es problemático? Cuando incide en lo que tiene que ver con las relaciones, con los lazos que se establecen en la escuela, tanto con las y los docentes como con los contenidos de enseñanza, con los objetos a conocer, ¿no? Cuando algo de eso sucede, es ese consumo, el que se trate, ¿no? Por supuesto, que aquí no estamos hablando de consumo de sustancias psicoactivas, que es el primero en el que se pensó y no sobre el que se escribió, ¿no es cierto?, sobre el que se trabajó. Ahora estamos hablando cuando el consumo en relación a la tecnología se convierte en un asunto que obstaculiza lo que tiene que ver con las relaciones en el ámbito de lo educativo. Eh, bueno, y en ese sentido, esto es lo que las y los docentes ponían sobre la mesa, ¿no? Cuando empezaron a Claro. detectarse estos fenómenos, ahí donde chicas y chicos se encontraban, digo, esta cuestión del uso del celular o de las dificultades para la atención, porque estaban como conectados con otro asunto, ¿no? Incluso ahí en el tiempo escolar. Así como situaciones complejas de padecimiento subjetivo, donde en el análisis cualitativo de la situación se conocía que había cuestiones vinculadas a las deudas por cuestiones de juego, Claro. ¿no? Bueno, todo esto se ha puesto en evidencia a partir del trabajo en las escuelas, ¿no? De esta escucha generada en las escuelas. Bueno, y en ese Sí, sí, sentido, incluso sí. imagino que aparecían conflictividades que se explicaban por estas deudas y estas situaciones que estaban detrás de este fenómeno que por ahí es más silencioso, ¿no? Digo, algo que hablábamos, el consumo de sustancias suele ser más evidente en sus efectos. Este es un consumo que es más silencioso, sí. Por ahí nos enteramos cuando ya genera un problema en relación con los vínculos sociales, familiares, comunitarios. Sí, sí. Bueno, y supongo que otra de las cuestiones que debe aparecer, que los docentes cuentan, son chicos que se quedan dormidos porque se quedaron toda la noche o jugando, conectados en las redes o apostando, ¿sí? En el peor de los casos, en algún punto. Esa es otra situación que me imagino que también debe aparecer
en la escuela como problema y como preocupación. Ujú. En relación a estas cuestiones, ¿no? Estamos hablando de cómo aparece el fenómeno en la escuela, cómo los docentes han dado cuenta del fenómeno de manera incipiente, cuando empezó a funcionar antes que las familias, incluso. Imagino también que entonces en las escuelas es donde se han dado las primeras intervenciones vinculadas con los cuidados y bueno, el saber pedagógico ofrece también una forma de pensar esas intervenciones y construir propuestas que tengan que ver con acciones protectoras, podríamos decir, ¿no? ¿Cuáles son esos cuidados, esas acciones protectoras? Además de la transmisión de saberes, ¿no? Saberes que cuidan, ¿no? Dicen Ujú, en algún documento, recuerdo. ujú. Este, ¿qué otras propuestas, acciones, actividades puede proponer la escuela que funcionan como protectoras frente a estos fenómenos? Ujú. Lo primero que me gustaba retomar en relación también a esto de qué hablamos cuando hablamos de escucha activa y de la mirada atenta, estaba pensando en una dificultad que tenemos también con estas temáticas que se presentan como novedosas y el mundo adulto suele decir yo no tengo nada que ver con esto o de esto yo no sé. Entonces lo que nosotros venimos trabajando mucho con las docentes y los docentes es generar esos espacios eh, que realmente le permitan a las chicas y a los chicos contar de qué se tratan esas prácticas, porque efectivamente hay cuestiones que no sabemos, que desconocemos, o que nos están pidiendo una investigación o que nos formemos un poco más, pero en el común o en la generalidad, por decirlo así, muchas docentes dicen, yo no tengo ni idea de lo que es una fintech, lo que es un gamer, y entonces como eso opera como un obstáculo. Lo que nosotros estamos intentando trabajar mucho con el mundo adulto, ¿no? Empezando por nosotras, es decir, bueno, em, esa disponibilidad a un diálogo intergeneracional que les permita a las chicas y a los chicos efectivamente contar de qué se trata ese circuito, ese mundo, esas relaciones que establecen en el mundo digital. Porque el mundo digital no es neutral, no es ingenuo y nosotros también sabemos que ahí las chicas y los chicos toman contacto con otros intereses, con otros adultos que, eh, bueno, que también los exponen a riesgos, ¿no? Lo estoy diciendo como Totalmente. muy general. Sí, Pero sí, digo sí. eso como una primera cuestión. Te acoto algo, Ceci. Em, lo que, para poder generar estos espacios que, como dice Cecilia, son indispensables, ¿no? Ahí para que los chicos hablen tienen que registrar que las y los adultos en la escuela queremos escuchar, queremos conocer, ¿no? Y además somos respetuosos de esa experiencia que ellos tienen y nosotros no, ¿no? De modo que de esa manera sí podemos alojar lo que a ellos les pasa en relación a esto. Y para eso es indispensable tener una postura que no plantee la tecnología como algo malo, ¿no? Para decirlo entre muchas comillas, que también es una postura que a veces el mundo adulto sostiene en relación a estos nuevos fenómenos, ¿no? Primero, digo, tener presente que todos somos usuarios de la tecnología, ¿no? Y todos somos habitantes de este mundo digital que nos permite, digo, que ha promovido muchas posibilidades, por ejemplo estas, ¿no? Digo, estar llegando con esta clase asincrónicamente a personas que quieren seguir formándose y que las cuestiones del trabajo nos hacen que muchas veces podamos participar de estos espacios y no por ahí de lo presencial, ¿no? Bueno, como esto, un montón de oportunidades, es indispensable que esa postura la tengamos en relación a las y los adolescentes cuando manifestamos nuestro querer saber en qué andan en relación a esto, ¿no? Porque si no, por supuesto, los chicos se retraen, ¿no? Y continúan en su mundo que nos deja fuera de todo esto que a ellos les pasa. Y en ese sentido, lo respetuoso tiene que ver con no invadir esos espacios, ¿no? Como decimos, no se trata de revisar los celulares, ¿no? Sino de habilitar esos espacios donde las chicas y los chicos nos cuenten en qué andan, sepan que pueden acudir a nosotros cuando se les presenta algún problema y o sea, sería mucho mejor que pudiésemos anticipar, ¿no? Que ellos antes de
de entrar en situaciones que luego terminan siendo problemáticas, cuenten con un adulto que esté ahí a mano para poder, bueno, anticipar las dificultades que también en la tecnología se presentan, ¿no? Totalmente, sí. Y que además muchas de esas situaciones, incluso aunque no conozcamos en profundidad cómo funciona ese juego, esa aplicación, podemos anticiparlas igual porque tenemos otra experiencia de vida que nos permite anticipar situaciones que puedan suceder en el entorno digital, aunque no conozcamos el juego ese al que están jugando o cómo es el mundo de las apuestas online, ¿no? En definitiva, es un mundo que es donde habitan personas, humanidades con todos sus defectos y virtudes, y donde se generan las mismas problemáticas que se generan en el mundo analógico, ¿no? Entonces, por ahí desde ese lugar o desde esa posición, entender que aunque no seamos especialistas en la temática, sí podemos tener una mirada de cuidado, una palabra de protección, de prevención, de anticipación, y además siempre podemos investigar de qué se trata, pero para eso tenemos que enterarnos de qué está sucediendo, ¿no? De cuál es la preocupación de las adolescentes y los adolescentes que tenemos a cargo. Excelente. ¿Y qué Después hay dos recursos? cuestiones más que Sí, quería sumarte. Em, Ay, perdón. No, sumaba dos cositas más también en relación a cómo lo trabaja la escuela. Uno es que muchas escuelas están también trabajándolo con las familias, ¿no? O sea, convocando a las familias a que ingresen a la escuela, digo, este vínculo familia-escuela que también es muy tensionante, es complejo. Bueno, hay muchas escuelas que se están animando a generar jornadas con familias, con grupos de crianza, con organizaciones barriales, para poner el tema en debate, armar talleres, digo, esos son iniciativas interesantes. Y por otro lado también, eh, sí, los contenidos o, digamos, las temáticas más relacionadas a la ciudadanía digital están también eh, ingresando o tienen un lugar más importante en los acuerdos institucionales de convivencia, ¿no? Que es una, una herramienta fundamental de la convivencia en las escuelas. Bueno, esto también es contenido a ser enseñado y trabajado en las escuelas por las y los docentes, ¿no? Así que bueno, eso quería nombrar. Y sumo claro. algo más, esto que venimos diciendo. El modo en el que pensamos el abordaje de estas temáticas tiene que ver con el marco de la prevención inespecífica, ¿no? Digo, más allá de que en ocasiones haya que abordar el tema específicamente, ¿no? Marco desde el cual trabajamos tiene que ver con la prevención inespecífica en el sentido de que todas las propuestas que se generan en la escuela que permiten ampliar el repertorio simbólico, que permiten ampliar los horizontes en cuanto a la relación con los objetos de conocimiento y con el mundo que habitamos para las chicas y los chicos, resultan espacios que son protectores, en el sentido de que cada quien se va acercando a aquello que le interesa, participa en uno u otro espacio de los que son ofertados, ¿no? A partir de las propuestas pedagógicas. Y esto es parte de lo que mencionamos, de lo que denominamos la prevención inespecífica, ¿no? Todo aquello que genere lazos con otras instituciones también, otras instituciones con las que cuenta el sistema educativo, como lo que pueden ser los centros de educación física, las escuelas de educación artística, los espacios socioeducativos, otros espacios comunitarios también. Todo esto implica factores que van a permitir que chicas y chicos encuentren otros ámbitos de participación, ¿no? Diferentes diferentes a ese, ¿no? En el que pueden estar, bueno, complicados en esta situación de lo que tiene que ver con el consumo problemático de tecnología o las apuestas online. Todo lo que sume otros espacios por fuera de ese, ¿no? Digo, eh, 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 tiene que ver con eso, cómo pensamos el abordaje de estas situaciones. Excelente. En definitiva, la escuela tiene un montón, entonces, para aportar
en relación con la prevención inespecífica, como se llama técnicamente, ¿no? Porque la escuela es eso, es un lugar donde permanentemente se ofrecen otras ventanas al mundo posibles y donde eventualmente las chicas y los chicos pueden encontrar un sentido, ¿no? Construir sentido que los proteja de estos entornos que pueden eventualmente ser dañinos, ¿sí? De diferentes maneras. Además de que establecen vínculos con adultos y adultas que tienen por función, digamos, por responsabilidad profesional, ser vínculos de cuidado. Entonces también eso les permite tramitar aquellas situaciones problemáticas que estén viviendo. Bueno, definitivamente entonces la escuela es un espacio de protección, podríamos decir, de protección de derechos. En relación a recursos más específicos, vinculados a cuando el consumo problemático se instaló de alguna manera, ¿de qué manera pueden intervenir los docentes? Entiendo que es, bueno, articulando con el equipo de orientación, el equipo de conducción. ¿Qué hace la escuela frente a estas situaciones? Bueno, dale, dale. No, en principio lo dijiste vos tal cual, ¿no? Siempre decimos, la persona que toma contacto con una situación, pensándolo en una situación individual, digo, el preceptor, el auxiliar, pensando en los distintos agentes que están en la escuela, ¿no? Esa persona que toma contacto con una situación de conflicto o vulneración de derecho es muy importante. Tiene una primera mirada, una primera escucha. Entonces yo diría que ahí lo principal es esa mirada, esa escucha, que sea respetuosa, que sea cuidadosa, digo, en esto de cuidar también la confidencialidad, no porque es un secreto profesional, no estamos hablando de eso, pero sí de, bueno, cómo recibir a esa persona y hacer una comunicación con el equipo de conducción y con el equipo de orientación que permita después ir planificando una intervención. Lo digo ¿por qué? Porque tal vez es el profe el que toma el primer contacto. Bueno, es muy importante si el estudiante fue a compartir algo con ese profesor, la recepción que haga ese profesor o profesora. Después, obviamente que hay responsabilidades más específicas del equipo de conducción y del equipo de orientación escolar. Entonces ahí siempre nuestros equipos trabajan en duplas, nunca se trabaja solo, son equipos profesionales, pero siempre hay dos, orientador social, orientador educacional. Bueno, y dependerá, harán una primera escucha y evaluarán ahí si la intervención corresponde ampliarla a la familia, si hay que hacer una intervención, una articulación con un efector de salud para facilitar un espacio de escucha más terapéutica o de un abordaje más específico, si es una situación de complejidad y corresponde una intervención con el servicio local o con la instancia que corresponda de promoción y protección de los derechos de las niñas y de los niños. Digo, ahí hay una cantidad de cuestiones a evaluar en el primer momento de la intervención para planificar una intervención cuidada, que tenga, que tendrá seguro varias instancias, digo, no es una sola acción, eso Claro. quiero decir. Sí, agrego a esto que decía Cecilia, la importancia de esa primera escucha, que una cuestión a tener en cuenta es que es necesario que probablemente a posteriori esa conversación quede registrado, ¿no? En la escuela es muy importante que quede registro de aquello que sucede y requiere intervención. Y en esa primera escucha es muy importante que lo que no haya es algo de la índole ni del juicio en relación a eso que las chicas y los chicos nos cuentan, y tampoco de la alarma excesiva, ¿no? Y otra cosa importante de decir es, bueno, ese docente, esa docente que toma conocimiento, eh, se hace responsable por lo que escucha, ¿no? Da cuenta de la importancia de valorar ese uso del espacio de confianza que ha hecho ese chico, esa chica. Y también lo que tiene que plantear es que esto que Ceci decía, no se trata de secreto, no hay secreto profesional posible, ¿no? Ahí donde hace falta intervención es necesario ponerlo en palabras con
con quien nos cuenta que está en una situación problemática y que vamos a pensar, digo, vamos a pensar con él, con ella, cómo avanzar en relación a esto, cómo podemos, colaborar, ayudarlo, ayudarlo no me gusta esa palabra, pero sí, digo, cómo vamos a poder conjuntamente y siempre, siempre comunicándole, digo, cómo vamos a ir avanzando. Por ejemplo, la cuestión de la comunicación con la familia es algo que es indispensable si se trata de una situación compleja. Entonces, es importante para no vulnerar ese espacio de confianza que se generó con ese estudiante, que nosotros podamos ponerlo en palabras. Esto no va a quedar en el secreto con ese profesor, con esa profesora, sino que con todo el cuidado va a ser transmitido a quien sea indispensable para poder codo a codo, ¿no? Ir avanzando para que pueda salir de esa situación en la que está, se encuentra complicado, ¿no? Sí, y después estaba pensando también en otra cuestión que a veces se escucha y nosotras disentimos un poco, que es en relación a las derivaciones al sistema de salud. Digamos, los equipos de orientación, nosotros no derivamos estudiantes a salud para que hagan su tratamiento, ¿no? Más bien tenemos que pensar en la construcción de una red anticipatoria, que cuando haya una situación que efectivamente requiere un abordaje más especializado, ahí sí, ¿no? Con un CPA o con un centro de atención de salud mental. Bueno, la importancia de tener construida previamente esa red de articulación para poder acompañar a ese estudiante, a esa chica, a ese chico, a acceder a esa consulta en salud, eh, que no sabemos si va a tomar la forma de un tratamiento, qué forma va a tomar, digamos, ¿no? Pero es como ofrecerle otro abordaje posible si la situación lo requiere. Pero no es que la escuela deriva y se desentiende de esa trayectoria, sino que es un estudiante que está atravesando una situación problemática, podrá tener que ver con salud, podrá tener que ver algo más vinculado al delito y después tendríamos que ver qué otras articulaciones hacer. Bueno, y la escuela sigue acompañando, eso es muy importante, ¿no? Claro. Porque nuestro marco de intervención es el marco de la corresponsabilidad, ¿no? Seguimos siendo responsables, no nos sacamos de encima los problemas. Claro. Somos corresponsables incluso en el seguimiento de esa situación, en la articulación. Pero sí es importante articular con otros efectores que tengan recursos más especializados, que muchas veces hacen falta para poder atender a situaciones complejas. Ujú. De hecho, me gustaría mencionar otro programa de la provincia de Buenos Aires, en este caso del Banco Provincia, que también tiene algún vínculo con estas temáticas. Es un programa que articula con la Dirección General de Cultura y Educación en relación con la educación financiera. ¿Sí? Es un programa del Banco Provincia que se llama Rico en Data. Este programa, nosotros estuvimos trabajando desde Cuidarnos en Red con el banco en algunas situaciones, porque ellos tienen todo un equipo de capacitadores que trabajan, hacen talleres en tercer año de la escuela secundaria en toda la provincia. Ya han estado en escuelas de los 135 distritos. Ya más de 100.000 estudiantes secundarios participaron de estos talleres donde aprenden cuestiones vinculadas con la educación financiera. Y bueno, y estos también son saberes que cuidan y de qué manera el Banco Provincia también se hace responsable, digo, porque muchos chicos y chicas a partir de los 13 ya pueden tener la cuenta DNI, por Ujú. ejemplo, que es una billetera virtual, entre otras billeteras virtuales que pueden tener, por supuesto. Pero bueno, hay una responsabilidad ahí del Banco Provincia que le está ofreciendo esa billetera a las adolescencias en relación al uso responsable e informado, ¿no? del dinero. Y es muy interesante este programa porque de alguna manera complementa esos contenidos que se enseñan en la escuela. Bueno, también va el banco a la escuela y aporta contenido específico vinculado con educación financiera, que si bien existen los diseños curriculares, siempre escuchar otra voz ¿no? Permite, además desde una mirada particular, permite que la escucha a veces se abra, ¿no?
de otra forma. Y muchas veces nos contaban, por eso es que hemos tenido alguna articulación, que aparecen estos talleres cuestiones vinculadas tanto a la inversión en estos o a estos cursos que enseñan inversión en teoría y terminan siendo una estafa piramidal, o las apuestas online, ¿no? Y bueno, es una ocasión ideal para trabajar la diferencia entre una apuesta que está vinculada a la suerte y una inversión que no está vinculada a la suerte, que tiene que ver con un análisis de mercado y bueno, y de riesgo. Bueno, y son estos saberes que también transmite la escuela o se transmiten en la escuela y que también cuidan, ¿no? Porque conocer, tener información, em, información que sea rigurosa, científica, em, también construye ciudadanía. Y les permite a las adolescentes y a los adolescentes tomar decisiones de manera más consistente, informada. Más allá de las otras situaciones que también, o las otras dimensiones de la humanidad que también intervienen, ¿no? Tanto en adolescentes como adultos que están vinculados con el deseo, con los mandatos, como veíamos en la clase de masculinidades y que también, por supuesto, tienen que ver con la manera en que tomamos decisiones en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, muy interesante, Mercedes y Cecilia. No sé, ¿quieren recomendarnos algún documento, algún texto, algún artículo para que podamos profundizar en relación con estas temáticas? En principio, les pasamos la data respecto de estos componentes más específicos en relación con los consumos problemáticos, la tecnología, el consumo de tecnología y apuestas online, que son, por un lado, la comunicación de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 2 del 23, Saberes que Cuidan, que es la que trabaja, como decía Cecilia, con los lineamientos curriculares para la prevención de adicciones, que es la resolución del Consejo Federal de Educación 256 del 15, ¿sí? Entonces, comunicación 2 Perfecto. del 23, saberes que cuidan. Y luego, esa es la primera parte del componente 3. Luego, lo que nosotros denominamos la segunda parte del componente 3, se encuentra en la comunicación 5 del 24, saberes que cuidan, notas sobre consumos problemáticos y apuestas online. Eh, es importante señalar que en la comunicación 2 del 23, ahí es donde están presentes lo que decía Ceci en relación con propuestas de enseñanza, ¿no? Que por supuesto todas requieren ser situadas en función de la grupalidad en la que vayan a ser aplicadas, ¿no? Donde los docentes estén pensando en llevarlas a cabo, pero son, propuestas que acercan estos contenidos de modo que siempre en el marco de la prevención inespecífica, también a las aulas, ¿no? A actividades en las aulas. Y luego esta otra comunicación que trabaja más específicamente este tema en relación a las apuestas. Como Excelente. una cuestión también sobre estas comunicaciones es que no son solo para el nivel secundario, Ajá. que también es algo importante. Nosotros venimos hablando de adolescentes, adolescencias, pero nosotras ahí elaboramos un esbozo, una primera propuesta de trabajo para el segundo ciclo del nivel primario. Esto también me parece que es súper importante, ¿no? Que Totalmente. las maestras y los maestros de primaria también empiezan a interiorizarse en estas cuestiones porque están apareciendo también en edades más tempranas, no solo en una problemática a nivel secundario, ¿sí? Entonces, eso también me parece importante para que lo tengan en cuenta los docentes. Sí, totalmente. Cecilia, aparte teniendo en cuenta esto que justamente Carolina Di Palma, que es una compañera que trabaja en la Dirección General de Cultura y Educación también, en el área de cultura digital, ella justamente viene diciendo eso, que en los juegos que juegan los más chiquitos hay muchos dispositivos en los juegos que están vinculados a la lógica de las apuestas. Entonces es importante empezar a trabajar y abordar estas temáticas y también tener una escucha atenta a lo que está pasando en la escuela primaria.
Sí, Sí. excelente. Muchas gracias por la aclaración. Y esos documentos van a estar subidos al campus, así que van a estar accesibles para quienes están cursando esta clase. Muchas gracias. Un placer. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, llegamos al final de la cursada. Una clase muy interesante la de hoy, que creo que nos permitió recuperar todas aquellas cuestiones que fuimos viendo en profundidad en diferentes clases, integrarlas con una mirada de cuidado y y más propositiva, ¿no? Sobre qué es lo que podemos hacer frente a estas situaciones en los lugares de trabajo para todas aquellas cursantes y aquellos cursantes que trabajan día a día con adolescentes y que seguramente están preocupados por esta situación y por eso están realizando esta capacitación. Bueno, subiremos estos materiales al campus y también publicaremos el último cuestionario de cursada. Esperamos que puedan completar el curso y nos veremos en la próxima propuesta. Muchas gracias.